Antenas. Una antena es un dispositivo capaz de irradiar o recibir ondas electromagnéticas. Normalmente las antenas son simples estructuras metálicas o circuitos impresos. La antena más básica es el dipolo de Hertz, o dipolo de media onda. Son simplemente dos palos de metal de la forma que se muestra. Su longitud dependerá de la frecuencia de transmisión. Lo que se muestra en rojo es la distribución de voltaje a lo largo de la antena, la cual es máxima en las puntas y su longitud es de media onda. Lo que se muestra en azul es la distribución de corriente, la cual es mínima en las puntas de la antena si su longitud es de media onda. Funcionamiento de una antena transmisora. Las líneas que crea la antena, que luego se cierran y salen de ella, son las líneas del campo eléctrico. Esto sucede cuando se completa un ciclo de la onda senoidal que se aplica a la antena. Esto sucede también con el campo magnético, pero a 90 grados de las líneas que se ven, que no se muestran para no resulte tan confuso. Cuando se cierra el círculo, la onda queda libre y viaja a la velocidad de la luz. Abajo se ve cómo se distribuye el voltaje y la corriente según la longitud de la antena. Cada media onda el voltaje es máximo y la corriente es mínima. Esto quiere decir que irradiará la mayor cantidad de potencia posible. Esto también se demuestra en el gráfico que muestra la impedancia de la antena, según su longitud. Cada media onda, la impedancia es resistiva pura, por lo que se irradiará la mayor potencia posible. Funcionamiento de una antena receptora. El campo eléctrico de la onda electromagnética que recibe, produce una diferencia de potencial en el alambre de la antena, que se traduce en una corriente. Así es como capta la potencia. Diagrama de radiación. Muestra cómo una antena irradia la potencia. Es decir, para dónde va dirigida toda la potencia. Se puede ver cómo irradia la potencia en forma horizontal, en forma vertical, o en 3 dimensiones. El diagrama que se ve es el diagrama típico de una antena dipolo de media onda. Acá se ven algunos otros diagramas, todos de distintas antenas. Tipos de radiación de antenas. Un radiador isotrópico es una antena ideal, la cual irradia energía para todas direcciones de los ejes X, Y, Z, a una potencia constante. Su diagrama de radiación vertical y horizontal son circulares. Un radiador omnidireccional también irradia en todas direcciones pero no en todos los ejes. Por ejemplo, una antena de Hertz o dipolo elemental. Un radiador directivo es una antena que concentra su potencia hacia una sola dirección. Por ejemplo, una antena llave. Las antenas emiten radiación electromagnética a longitudes de onda que no se pueden ver, pero se puede entender mejor si ponemos su equivalente para una longitud de onda de luz visible. Campo cercano y campo lejano. El campo de radiación cercano a una antena no es igual que el que está a una gran distancia. El término campo cercano se refiere a la gráfica de radiación cerca de una antena, y el término campo lejano indica una gráfica de radiación a gran distancia. En el campo cercano, la radiación es constante. No cambia con la distancia de la antena. Al pasar al campo lejano, la radiación comienza a cambiar significativamente con la distancia. Esto es importante para saber, aproximadamente, la distancia máxima y mínima en la que trabaja la antena. Resistencia de radiación. No toda la potencia que se suministra a una antena se irradia. Algo de ella se convierte en calor y se disipa. La resistencia de radiación es un poco irreal, porque no se puede medir en forma directa. La resistencia de radiación es una resistencia de antena a la corriente alterna. La resistencia de radiación es aquella que si reemplazara por la antena, disiparía exactamente la misma potencia que la que irradia la antena. La resistencia de radiación de una antena es una cantidad ficticia en cierto sentido, porque se refiere a un punto arbitrario de la antena, que tendría distintos valores de corriente para distintos puntos de referencia. Sin embargo, se acostumbra a referir la resistencia de radiación al punto de máxima corriente, o a veces a la corriente en el punto de alimentación. Aunque en muchos casos los dos puntos son el mismo. El circuito equivalente de una antena es la combinación de la resistencia de radiación y la del cable o metal con que se hace la antena. La eficiencia de la antena dependerá mucho de estas dos resistencias. Cuando la eficiencia es del 100%, toda la potencia que llega a la antena es irradiada, y nada de energía se convierte en calor. La ganancia directiva es la relación de la densidad de potencia irradiada en una dirección particular, entre la densidad de potencia irradiada al mismo punto, por una antena de referencia, isotrópica por lo general. Suponiendo que ambas antenas estén irradiando la misma cantidad de potencia, la ganancia directiva máxima se llama directividad. Un ejemplo básico es cuando usamos una lupa para quemar una hormiga.
Si bien el Sol irradia la misma energía a ese sector, sin importar si está la lupa o no, la lupa logra dirigirla toda la potencia del Sol a un solo punto. Es decir, sacrifica un poco el área donde se irradia la luz, pero lo hace con más potencia. Algunas antenas hacen lo mismo. Por eso hay antenas que son más directivas que otras. Esta es una habitación para probar las antenas. El material que se ve en las paredes, techo y piso, absorbe las ondas electromagnéticas para que no se escapen. Es lo mismo que un estudio de música, con paredes acústicas, pero en versión ondas electromagnéticas. La abertura angular o el ancho del haz de una antena es la separación angular entre dos puntos de media potencia, o menos 3 decibeles, en el lóbulo mayor de la gráfica de radiación de una antena, que se suele tomar en uno de los planos principales. Este sirve para saber el territorio que alumbrará la antena. La polarización de la antena afectará la propagación de la misma. Ondas terrestres, ondas celestes, ondas espaciales. Impedancia de entrada de una antena. Al momento de acoplar la antena con el generador o con la línea de transmisión necesitaremos saber su impedancia de entrada para poder realizar la adaptación de impedancias. La impedancia de entrada de una antena depende de el tipo de antena, cómo está construida físicamente, la frecuencia de trabajo en relación con su tamaño, longitud, la polarización de la antena, el punto de conexión de la alimentación de la antena, altura con respecto al suelo de la antena. El cálculo de la impedancia de entrada de una antena es engorroso y difícil, el cual está fuera del alcance de este curso. Sin embargo, la simulación por software nos permite diseñar dichas antenas y calcular sus parámetros más importantes de manera rápida y fácil. Reciprocidad de antenas. Las antenas de transmisión y recepción son recíprocas, es decir que sus parámetros son los mismos siempre y cuando se utilice bajo las mismas condiciones. La única diferencia es que no se habla de diagrama de radiación, sino de área de captura de la antena. Si las dimensiones de la antena son mucho más pequeñas que la longitud de onda, las antenas se denominan elementales. Si tienen dimensiones del orden de media longitud de onda, se llaman resonantes. Si su tamaño es mucho mayor que la longitud de onda, son directivas. Las antenas resonantes se caracterizan por presentar una impedancia de entrada resistiva pura. Su reactancia inductiva y capacitiva se anulan. Esto sucede para una frecuencia especial. Si la antena está en resonancia, irradiará la mayor potencia posible. Veamos ahora los tipos de antenas. El dipolo de media onda o dipolo de Hertz se usa en transmisiones de televisión analógica y radio AM. Esta antena es también la base para otros tipos de antenas. Está polarizada horizontalmente. La longitud que se ve en realidad es la longitud eléctrica. La longitud física es un 5% más corta. Es decir, la longitud eléctrica por 0,95. Acá se ve un ejemplo de una antena de Hertz. Y este es su diagrama de radiación horizontal, y en 3 dimensiones. La antena de Marconi. Seguramente han visto alguna de estas torres. Algunas tienen montadas antenas de Marconi, entre otras antenas. Su diagrama de radiación es el mismo que el de la antena de media onda, solo que volteado. El suelo sobre el que se monta la antena toma un papel crucial para las características de la misma. Es decir, actúa como si fuera el cuarto de onda de antena que le falta. Así funciona como un dipolo. Se usan en transmisiones de radio FM. Por su forma y altura puede actuar como pararrayos, por lo que necesita equipos de protección como un pararrayos y conexiones a tierra. Carga de una antena. Una antena cargada es una antena que se le agrega un inductor, capacitor o alguna estructura metálica, con el fin de aumentar su longitud eléctrica. Esto se logra eliminando o contrarrestando los componentes capacitivos o inductivos, dependiendo la antena, y logra una distribución de corriente óptima. Esto es importante porque se pueden construir antenas pequeñas que se comporten como antenas grandes. Conjunto de antenas. Un conjunto de antenas, o red de antenas, se forma cuando se combinan 2 o más elementos de antena para formar una sola antena. Un elemento de antena es un radiador individual, como por ejemplo, un dipolo de media o de un cuarto de onda. Los elementos se colocan físicamente en forma tal que sus campos de radiación interactúan y producen una distribución total de radiación que es la suma vectorial de los campos individuales. El objetivo de una red de antenas es aumentar la directividad de un sistema de antena y concentrar la potencia irradiada dentro de un área geográfica menor. En esencia hay 2 tipos de elementos de antena: los excitados y los parásitos, no excitados. Los elementos excitados se conectan en forma directa con la línea de transmisión y reciben la potencia de, o están excitados por, la fuente.
Los elementos parásitos no se conectan a la línea de transmisión. Solo reciben energía mediante inducción mutua con un elemento excitado u otro elemento parásito. El reflector debe ser más largo que el elemento excitado. Este refleja las ondas electromagnéticas. Un ejemplo es el horno de salchichas que se ve. Este refleja la luz para que no se escape y las dirige a la salchicha. También es visible en una linterna, donde se le pone algún material reflector, para que solo alumbre para adelante, y no para atrás. El director debe ser más corto que el elemento excitado. Actúa como si fuera una lupa, concentrando la energía en un área más pequeña. Ahora veamos antenas más complejas. Dipolo doblado. La impedancia de entrada de un dipolo doblado es igual a la impedancia de media onda 72 ohms, multiplicada por la cantidad de alambres doblados, elevado al cuadrado. Se puede aumentar todavía más el ancho de banda, haciendo de mayor diámetro los elementos del dipolo. Sin embargo, los dipolos gruesos tienen distribuciones de corriente y características de impedancia de entrada ligeramente distintas que los delgados. Estas se pueden ver en la antena receptora de algunos equipos de audio. Antenas Yagi-Uda. Una antena muy usada que usa con frecuencia un dipolo doblado como elemento excitado es la antena de Yagi-Uda, en honor de los dos científicos japoneses que la inventaron y describieron su funcionamiento. Esta antena se suele llamar de Yagi, simplemente. Es un conjunto lineal formado por un dipolo y dos o más elementos parásitos, un reflector y uno o más directores. También se ve su diagrama de radiación, el cual muestra que es una antena directiva. Estas se suelen usar en televisión digital o transmisión de Internet. Antena helicoidal. Una antena helicoidal es una de VHF o UHF, ideal para aplicaciones donde se requiere irradiar ondas electromagnéticas de polarización circular, más que de polarización horizontal o vertical. Una antena helicoidal se puede usar como antena de un solo elemento, o se puede apilar en dirección horizontal o vertical en un conjunto, para modificar su pauta de radiación, aumentando la ganancia y disminuyendo el ancho de banda del lóbulo primario. Reflectores parabólicos. Una antena parabólica consiste en dos partes principales: un reflector parabólico y el elemento activo, llamado mecanismo de alimentación. En esencia, el mecanismo de alimentación encierra la antena primaria, que normalmente es un dipolo o una red de dipolos. La antena irradia ondas electromagnéticas hacia el reflector. El reflector es un dispositivo pasivo, que tan solo refleja la energía que le llega del mecanismo de alimentación. La reflexión produce una emisión muy concentrada y muy direccional, en la que todas las ondas individuales están enfasadas entre sí y, por consiguiente, un frente de onda enfasado. Puede verse que se logra una antena muy direccional. Estos son muy usados en televisión digital y transmisiones satelitales. Antenas sectoriales. Usadas en puntos de acceso y para servir enlaces de punto y multipunto. Normalmente polarizadas verticalmente, pero también están disponibles polarizadas horizontalmente. Adecuadas para servir en grandes áreas con una densidad alta de conexiones. Una antena sectorial con alta ganancia necesita montarse cuidadosamente en lo que respecta al ángulo de inclinación. Seguro pudiste verlas en las torres de antena, ya que se usan para telefonía móvil. Antenas sectoriales simétricas. Los sectores simétricos de RF son antenas de bocina con un haz de radiación de patrón simétrico. Los sectores simétricos ofrecen una mezcla perfecta de funcionalidades que resuelven los principales puntos débiles que tiene la tecnología actual de antenas sectoriales. La sección del haz de radiación es circular. Los ángulos de dirección y elevación son idénticos. El patrón de radiación no varía con la frecuencia y la ganancia de la antena es balanceada sobre una amplia gama de frecuencias. Estas características hacen de ellas unas excelentes antenas sectoriales. Se puede ver cómo trabajan las antenas. Cada una puede alumbrar cierta área. Entonces se van combinando y solapando, para no dejar ningún área sin servicio. Antenas de parche o patch. Sus beneficios son: reducido ancho de banda, baratas, livianas y pequeñas, fáciles de reproducir, totalmente integrables con la electrónica. Estas se usan en radioenlace punto a punto y GPS. Antenas fractales. El término fractal fue acuñado para designar ciertos objetos geométricos de estructura irregular. Aunque no se dio una definición precisa, se caracterizó a los fractales mediante las tres propiedades siguientes. A. Figuras que se repiten en sí mismas infinitas veces a distintas escalas, conjuntos autosemejantes. B. Figuras con dimensión no entera, dimensión fractal.
C. Conjuntos que aparecen tras procesos iterativos infinitos. Acá se ven algunos ejemplos en la naturaleza. También se pueden hacer con figuras geométricas. La principal ventaja de las antenas fractales es su ancho de banda. Se las llama antenas multibanda. Como tenemos la misma forma pero en diferentes tamaños, tenemos una antena de 1/4 de onda para cada frecuencia. Para lograr esto en otros tipos de antena habría que recortar o agregar partes a la antena. Muy impráctico. Antenas con metamateriales. Los metamateriales son materiales compuestos artificiales diseñados especialmente para tener características electromagnéticas no encontradas en la naturaleza. Los metamateriales obtienen sus propiedades de su estructura, y no de su composición. Es decir, no son nuevos materiales. Es más la forma que el material en sí. Otra definición sería que se trata de una estructura periódica cuya dimensión máxima es menor que la longitud de onda a la que vaya a trabajar. En microondas y frecuencias de celulares, las longitudes de onda tienen centímetros. Por lo tanto, el tamaño de cada una de las estructuras repetitivas pueden tener milímetros, o a veces centímetros. Acá se ven otros ejemplos de estructuras usados para el espectro infrarrojo. Lo que se quiere lograr en realidad es un material zurdo. Es decir, con un índice de refracción negativo. Las posibles aplicaciones, además de las antenas, es absorber energía como si fuera un agujero negro. O provocar la invisibilidad en algunos elementos. Aunque parezca ciencia ficción, al ser un material zurdo, se logra que la luz rodee el objeto en vez de atravesarlo. Las imágenes que se ven representan el cilindro antes visto. Los colores representan ondas electromagnéticas del rango de los infrarrojos. Se puede ver que la onda logra rodear el objeto. Es decir, no se absorbe ni se refleja. Dando como resultado que quien lo quiera mirar con una cámara infrarroja, no pueda. Si bien estos avances solo se lograron para el rango de infrarrojo, se está estudiando para expandirlo al rango visible. Volviendo a lo nuestro, se pueden ver todas las aplicaciones posibles para los metamateriales, que ya se usan en teléfonos móviles. Las guías de onda. Las líneas de transmisión de hilos paralelos, incluyendo los cables coaxiales, no pueden propagar con eficiencia la energía electromagnética arriba de unos 20 GHz. Por la atenuación causada por el efecto de superficie y las pérdidas por radiación. Además, las líneas de transmisión de hilos paralelos no se pueden usar para propagar señales de alta potencia, por los altos voltajes asociados con ellas, que causarían la disrupción del dieléctrico que separa los dos conductores. En consecuencia, las líneas de transmisión de hilos paralelos son imprácticas en muchas aplicaciones de UHF y de microondas. En su forma más simple, una guía de ondas es un tubo conductor hueco. Por lo general de corte transversal rectangular, pero a veces circular o elíptico. Las dimensiones de la sección transversal se establecen de tal manera que se pueden propagar las ondas electromagnéticas por el interior de la guía. De ahí su nombre. Una guía de ondas no conduce la corriente en el sentido estricto, sino más bien sirve como una frontera para confinar la energía electromagnética. Las paredes de la guía de ondas son conductores y, en consecuencia, reflejan la energía electromagnética en su superficie. Si la pared de la guía de ondas es un buen conductor y es muy delgada, pasa poca corriente a través de las paredes interiores. Y, por consiguiente, se disipa muy poca potencia. En una guía de ondas, la conducción de la energía no se hace en las paredes, sino más bien por el dieléctrico del interior, que por lo general es aire deshidratado o un gas inerte. En esencia, una guía de ondas se parece a un conductor de alambre metálico, con su interior eliminado. La energía electromagnética se propaga por una guía de ondas reflejándose y rebotando, y su trayectoria es en zigzag. Al describir el comportamiento de los guías de onda, es necesario hablar citando conceptos de campo electromagnético. Es decir, campos eléctricos y magnéticos. Y no corrientes y voltajes como en las líneas de transmisión. El área transversal de una guía de ondas debe ser del mismo orden que la longitud de onda de la señal que propaga. En consecuencia, los guías de onda se restringen a frecuencias mayores que 1 GHz.